Sí, está abierta, ¿no? En la escuela de Viñalta se ha desarrollado en los 3 últimos años el proyecto denominado Lactocap, donde se ha estudiado el comportamiento de la microbiota en la maduración del queso castellano. En sus laboratorios se han replicado las condiciones de una bodega tradicional para comparar el resultado final, viniendo de una misma materia prima. El coordinador del proyecto, David Delgado, nos cuenta cuáles son las conclusiones del estudio. Bueno, David, ¿cómo nace este proyecto y qué necesidad del sector querían resolver con Lactocap? Vale, pues el proyecto Lactocap nace a través de unos fondos europeos, fondos FEADER, que el Itacil usa para apoyar al sector lácteo de Castilla y León a través de la innovación, y a través de estos fondos nosotros buscamos con las empresas qué necesidades tenían en cuanto a innovación, y una de las ideas, una de las líneas del proyecto, porque tiene más líneas, fue trabajar directamente con una quesería que empezaba a hacer pruebas de maduración de quesos en bodega, aprovechando estos ambientes para lo que es la maduración tradicional de quesos. ¿Qué les ha sorprendido más de los resultados al comparar la maduración en bodega con la industrial? Pues a la hora de madurar los quesos en bodega, tenemos que darnos cuenta que las bodegas son cultura y son patrimonio de Castilla y León, que por sus propias condiciones atmosféricas tienen las condiciones perfectas de temperatura y de humedad para madurar queso. Y en ese sentido, aprovecharlas para madurar queso, aparte de las condiciones naturales que te aporta la bodega, tienen una microbiología, una diversidad microbiológica que ayuda mucho a la maduración y al desarrollo de características muy típicas de quesos y de diferenciarlas de lo que puede ser una cámara más tradicional o una cámara más industrial. ¿Podría llegarse a reproducir en una cámara industrial lo que tiene una bodega tradicional? Pues al final sería bastante difícil porque, como comentaba, las propias características microbiológicas de los ambientes de maduración de las bodegas hacen que sean unos ambientes singulares difíciles de reproducir en otras partes, porque hay que entender que el queso es un producto vivo en el que tiene una componente microbiológica que afecta de forma muy significativa en la textura, en el sabor de los quesos, y cada bodega, por sus propias características, va a proporcionar unas características únicas a los quesos que se maduren en ellas. Hablamos de más cremosidad y de más aroma, pero ¿eso lo nota realmente el consumidor cuando prueba el queso? Al final nosotros, uno de los resultados más significativos que hemos visto en este proyecto es cómo, jugando con la maduración, con el tiempo que pasan los quesos en la bodega y con el hacer, con la sabiduría de los queseros, de los afinadores de queso, pueden conseguir unas texturas y unos sabores muy significativos, con unas texturas mucho más cremosas, unos sabores mucho más intensos que no se obtienen en las cámaras tradicionales. Ese afinado en bodega depende de la microbiota del entorno. ¿Eso significa que cada queso es distinto según donde madure? Exactamente. Según pongamos un queso que puede salir de una misma cuba en distintos ambientes de maduración, a lo largo del tiempo, y sobre todo pensando en quesos como el que hemos estudiado con este proyecto, que es un queso castellano con una alta maduración que puede estar entre los 8 y los 12 meses, según el ambiente característico, con esa temperatura, con esa humedad y con esa microbiología ambiental, va a hacer que ese queso sea único y característico del ambiente en el que ha sido madurado. ¿Y esa microbiota natural consigue más complejidad en el aroma o en la textura que en un sistema controlado? Sí, como comentaba, uno de los cambios más importantes es que por la propia humedad de la bodega, por las propias bacterias que tiene la bodega y un ambiente muy tranquilo en cuanto a aire, a ventilación, hace que el queso evolucione muy despacio, que no se seque como se pueden secar en unas cámaras convencionales, y que las reacciones bioquímicas que se producen en la maduración de los quesos avancen mucho más que en unas cámaras tradicionales, lo que lleva a unos sabores más auténticos, más aromáticos y con unas texturas mucho más cremosas y más solubles que lo que son los quesos tradicionales. ¿Está el sector preparado para aplicar este proyecto de forma real?
El sector ya lleva tiempo avanzando en este sentido, sí que hay gente que lleva tiempo trabajando el afinado en bodega, por ejemplo, uno de los socios del proyecto, que es la quesería Campoveja de Valladolid, ya lleva con algún socio más tiempo trabajando el afinado en bodega y son quesos que llevan ya tiempo comercializándose y distinguiéndose de lo que puede ser un queso más industrial o más convencional. Como hemos visto, ambos productos finales tienen una gran calidad, pero el afinado de una bodega le da mayor aroma y también cremosidad, demostrando que el término elaboración artesanal son mucho más que dos palabras en una etiqueta.